Gracias por continuar con nosotros. Sin lugar a dudas que el gran tema de esta semana ha sido y seguirá, porque por ahí viene la selección de los jueces de la Suprema. El gran tema ha sido la justicia. Ayer ustedes vieron un debate, un panel sobre el tema de la justicia. Hoy vamos por la misma línea, pero a partir de las observaciones y más bien las investigaciones que en Funglode se realizan a partir de su Observatorio Judicial Dominicano, que así le llaman. Por eso agradecemos mucho que su vocero más autorizado, el señor Harold Modesto, esté con nosotros para hablarnos de la visión, de las investigaciones que ustedes han hecho, la recopilación de datos en torno a la justicia. Hablemos de la justicia desde los datos y las reflexiones de ese observatorio. Bienvenido, Harold. Buenos días y gracias por abrirle este espacio al Observatorio Judicial Dominicano, que como saben tiene la misión de promover investigación con la finalidad de contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional, que a veces baja a niveles deplorables. Exacto. Pero hacemos un esfuerzo porque las cosas cambien, claro que sí. Sí, pero hablemos de esa lectura a partir de lo investigado. Sabes que hay dos posiciones, esto se embromó, esta justicia no sirve. No, Maquinini, vete al paso, que la justicia ha avanzado en estos puntos, tiene estos problemas. Desde el punto de vista de las investigaciones, lo que ustedes han encontrado en la realidad, ¿qué valoración tienen ustedes del sistema de administración de justicia de los últimos años? ¿Qué les parece? Vamos con la última parte. Por favor. Que hay cosas buenas. Bueno, claro, hay cosas buenas. Las cosas buenas que destacamos, quizás el más autorizado para expresarlas fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial el día de ayer. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que más trabaja. Los datos revelan eso. Decir que en 7 años se han producido más de 4 millones de decisiones es un dato relevante. Ahora, lo que pasa con el discurso del honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia es que primero se pierde un contexto comunicacional muy rápido. La gente no percibe lo que es el trabajo constante del Poder Judicial, no se da cuenta de lo que pasa acá, porque anda buscando segmentos relevantes que son los que impactan directamente en la confianza del Poder Judicial. Y yo les voy a poner un ejemplo porque es importante eso y lo hemos descifrado en el observatorio. Se da la impresión, o da la impresión de que los problemas del Poder Judicial que vemos ahora, los que producen las reacciones ciudadanas, tienen que ver esencialmente con un grupo designado en el Poder Judicial o con momentos históricos particulares en los que, bueno, hay un descontento con la justicia dominicana. Pero hay una correlación directa con crisis del sistema político. Uno revisa desde el 94 para acá y revisa los índices de confianza en el Poder Judicial y se va a dar cuenta cómo hay variaciones precisamente vinculadas al momento en el que la judicialización de la política lleva al foro judicial un problema que en el ámbito político no se pudo resolver propiamente. Otro es el elemento de los casos notorios, los casos grandes, por decirlo así, para que la gente nos entienda, que terminan impactando directamente en la confianza, pero son algunos casos dentro de esa gran cantidad de casos que resuelve el Poder Judicial. Y les pongo otro ejemplo, el caso Baninter. Entre el 2006 y 2008, cuando se da la acusación de Baninter y después la condena en el caso Baninter, son los momentos en los que se registra mayor nivel de confianza en el Poder Judicial. Y ese es un caso apenas dentro de todo lo que se conoce en el Poder Judicial. Eso quiere decir que lo que ha pasado con el Poder Judicial, que ha impactado directamente en la confianza, puede tener que ver, primero, porque la gente no entiende todo lo que pasa en el Poder Judicial. Segundo, porque el Poder Judicial no encuentra cómo comunicarlo de forma eficaz. Entonces terminan saliendo solo algunos ápices que la gente reproduce y hay dos imaginarios. El de los jueces, que creen que todo está bien. Estamos hablando de unos 784 jueces actualmente, y el de los ciudadanos que piensan que todo está mal. Tienes razón en que sean las cosas así porque a los jueces los enseñan a que las decisiones son buenas cuando otro juez piensa que son buenas. En este tiempo ya las cosas no son así. Ahora hay que prestarle atención a la ciudadanía que piensa que una decisión que puede estar bien tomada no es una buena decisión. Y eso no lleva a un populismo jurídico donde la presión mediática quiere impedir incluso que se apliquen las leyes. Es decir, qué sé yo, siempre pongo el ejemplo, un narcotraficante que en el barrio lo conocemos todos, amigo mío, un narcotraficante, todo el mundo lo sabe, pero resulta que la DNCD se le tiró a las 7:30 de la noche. Entonces, lo que apareció, lo que encontraron a las 7:30 de la noche, sin orden de un juez, sin un fiscal, no tiene sentido. Pero yo sé que en mi barrio todos sabemos que es un delincuente. Entonces, hay cosas
de ese tipo. Entonces ahí viene el populismo. Pongo ese ejemplo fácil porque en el otro tema está la política. Pero eso genera un populismo jurídico porque ya las redes juzgaron a ese señor. Correcto. Ese señor está condenado y los jueces tienen la desventaja de que hablan por sentencia. O sea, un juez no hace una nota de prensa ni viene aquí y dice, mira, Maquinini, déjame explicarte. Y me dice por qué él hizo tal o cual cosa. No, él tiene su sentencia, generalmente 800 páginas. Y hay un problema, Harold, que quisiera que nos abordes. Visto así, la desconfianza no se resolvería con los recursos. El posiblemente saliente del presidente de la Suprema ha dicho, nos falta dinero y es visible, falta dinero. Pero si le diéramos a ese sistema todo el dinero que necesita, aún seguiríamos con el mismo problema. ¿Cómo lo ves? Eso sería casi futurología, a ver si seguimos con el mismo problema. Pero me parece que podemos empezar por ahí. Tenemos una ley que es la del 2004, la 194, que dice que al Poder Judicial le corresponde el 2.66% de los ingresos internos del Estado. Para hacernos sufrir, ¿qué porcentaje? 1.3 dice el presidente. ¿Ahora? Ahora menos de la mitad. 1.3 dice el presidente. Te pregunté para que me dijeras 1.3. Claro. ¿Y la ley manda? El 2.66%. No tengo más preguntas, magistrado. Entonces, se le ha dado al Poder Judicial desde históricamente menos del 50% de lo que corresponde. El magistrado Mariano dice, bueno, ya tenemos 7 años y con 7 años he recibido la mitad para hacer todo aquello que todos sabemos que tenemos que hacer. Es un buen inicio. Y bueno, si puede cambiar la confianza o no con el presupuesto, pensemos esencialmente, por ejemplo, cómo impacta tener una estructura adecuada en la provincia de Santo Domingo, ese Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ese furgón donde se administra justicia, tener una infraestructura adecuada, cómo impacta en lo que siente un ciudadano que va a que le resuelvan un problema ahí. Sí, pero y eso se resuelve con ingresos. Me referí de fondo presentando el panorama de una judicialización que en muchas ocasiones no tiene por qué conectar con lo que la gente esperaba por las razones de argumentos, de cuál fue la acusación o del expediente en sí. Y al mismo tiempo, entonces, la participación que tiene el público que no conoce cómo es el sistema legal, no conoce las leyes, pero entiende que tiene que hacerse la decisión según ellos consideraron. Entonces, a una gente a la que tú no les informas cómo es la justicia y les puedes dar los recursos y ellos van a seguir no entendiendo la justicia. Lo que pasa es que se construye con las percepciones actuales. Y en esas percepciones actuales lo simbólico es determinante. Y lo simbólico es lo que yo veo todos los días de la justicia. No pasa con la justicia dominicana, pasa con la policía. O sea, uno ve un policía y rápidamente puede llegar a conclusiones automáticas de cuál es el perfil de policía hasta viéndolo vestido. Sencillamente. Entonces, no deje de mencionar las redes, por favor. No, evidentemente, las redes sociales. Es una locura lo que pasa en las redes sociales. Sobre todo porque todos tenemos un juez por dentro que decide con instrumentos más rudimentarios. Termina decidiendo en tiempo récord, algo que toma con la técnica que implica mucho más tiempo, y necesitamos esas decisiones a veces para satisfacer sencillamente impulsos, y no debe ser así. Claro, todo eso agravado con esto de la posverdad, donde yo, gracias a todos estos algoritmos, recibo solo las noticias que van de acuerdo con mi manera de pensar. Entonces ya yo soy un juez que ya yo tengo, antes de iniciar el juicio, ya yo tengo mi condenado. Y eso es serio. Y nos lleva a algo que mencionaste y lo rescato para que volvamos. Porque los norteamericanos hasta hace 15 años llevaban militares a la Academia de las Américas, donde le enseñaban anticomunismo, prácticas de antiterrorismo, torturas y cosas terribles, ¿no? Gracias a Jehová, de repente hasta cerraron la academia, esa Academia de las Américas, y ahora lo que hacen es que invitan muchos abogados y les dan un entrenamiento de pura madre. De repente nos hemos encontrado en América Latina que cuando tú no puedes vencer a un gobierno por votos, lo vences con las leyes, bien o mal manejadas, generalmente mal manejadas, y hay la anécdota de Lula es terrible. Hablemos del problema grave de la judicialización de la política, que ha sido el instrumento para cambiar gobiernos, que ya ha superado el tradicional golpe de Estado militar de los años 70. Por favor. Es así. Y bueno, todavía funciona ese espacio que fue la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, pero ya con temas de derechos humanos. Sí, pero la cerraron. La cerraron. Hay una especie de academia de derechos humanos, que el ministro de Defensa tiene aquí en Dominicana un departamento de derechos humanos. Es así. Bueno, lo que ha pasado es, como dije hace unos momentos, que las discusiones propias del foro político, cuando el sistema político gozaba quizás de liderazgo
que permitió un diálogo más adecuado, una interacción más adecuada con la sociedad. No teníamos redes sociales, los ciudadanos no participaban tanto y quizás en algún momento por la desinformación nos obstaculizaba llegar a consensos adecuados. Entonces, ese espacio que fue perdiendo legitimidad, comenzó a transferir segmentos de decisión hacia el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque al final los jueces deciden por sentencias y lo que se establece ahí hay que respetarlo, y como discurso creo que es hasta coherente y conveniente. Y así fue como, poco a poco, nosotros, en el caso dominicano, comenzamos a ver algunos casos que comenzaron a llevar a decidirse de alguna manera en el foro judicial. Luego creamos otras estructuras, constitucionalizamos todo, creamos un Tribunal Superior Electoral que asume una parte importante de la conflictividad del sistema político y un Tribunal Constitucional, y todo se decide ahí. Entonces, de ahí que la suerte en toda América Latina, que temas como la reelección presidencial, que debió discutirse o debió resolverse en otro foro, termine resolviéndolo un tribunal. Entonces, la desconfianza con la que cuenta el sistema político, entonces llega a manos del Poder Judicial, que si no decide conforme lo estima la mayoría, entonces se le suma esa cuota de desconfianza. O sea, tú estás diciendo que las inconductas de la clase política afecta la credibilidad de la justicia por ese proceso. Por supuesto. Y hablando de justicia, ha habido un movimiento que trata de descalificar los sometimientos disciplinarios a jueces. ¿Han podido analizar ustedes cuál es la calidad de la acusación? Por ejemplo, tenemos, si el mismo juez presidente ha dicho 21 jueces cancelados. ¿De eso se podría decir que hubo calidad en los expedientes? ¿O de verdad hay muchos sometimientos antojadizos para hacer ataques y para promover un miedo en el juez? El Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial ya hizo público un reglamento para los procesos disciplinarios, que era algo que faltaba. Faltaba porque por una confusión y unas urgencias en el sistema se terminaban suspendiendo los jueces antes de conocerse los juicios disciplinarios. Pero en la ley de carrera judicial la suspensión era una sanción. ¿Seguro? Entonces venía la discusión de si se agotaba el debido proceso o no. La otra cuestión era que el Ministerio Público, que no tenía una función que le facultara para estar en un proceso disciplinario, participaba en los procesos disciplinarios. Entonces había una especie de mezcla entre aquellas cosas que desagradaban al Ministerio Público en el foro jurisdiccional y las cosas entonces que tenían que discutirse en el foro disciplinario. De ahí entonces que hay jueces que consideraron, y movimientos, asociaciones de jueces, que la forma en la que se llevaban los procesos no era la adecuada. Y yo comparto una parte importante de esas reflexiones. Lo que no comparto es que detrás de esas reflexiones se escuden conductas de jueces que se les demostró que tuvieron comportamientos no éticos. Ahí esas son cosas que tenemos que separar bastante bien. Ustedes tienen unas investigaciones que por lo pronto estarán prácticamente en horas de manera pública. Nos gustaría que nos adelantaras parte de esos resultados, porque eso es, ver la justicia, pero analizada de manera contextual, de una manera crítica. Bueno, estamos trabajando los temas de confianza, esencialmente por la vía esto de lo que tiene que ver con lo disciplinario. Pensamos que de alguna forma no es sancionando a los jueces que se va a resolver el tema de la confianza en el Poder Judicial. Es multicausal. A todo el sistema político, a todo el sistema judicial debe competirle, a toda la sociedad entender por qué acontecen algunas situaciones. El observatorio hará sus aportes en ese sentido. ¿Ha mejorado o se ha agravado la desconfianza de la ciudadanía hacia la justicia? Porque la justicia está en el top 5 de la negativo, de la desconfianza. Está partidos políticos, of course, políticos, el Congreso, la justicia, y no podemos dejar la policía. Ahí están siempre de abajo hacia arriba. ¿Eso ha mejorado en su investigación o ha empeorado? No, ha empeorado. Incluso la justicia en toda América Latina, en los últimos 10 años, estamos en el nivel más bajo de confianza, que reflejan datos como lo del Latinobarómetro, el informe del World Justice Project sobre el Estado de Derecho y otros. Sí. Y la República Dominicana está incluso por debajo de la media. Lo conflictivo para nosotros es que está muy cerca de Venezuela, por ejemplo, en confianza del Poder Judicial. Y eso deja mucho que decir. Pero hay un tema delicado en esto, y es y eso es muy del PLD, ¿no? El PLD tiene el mérito de crear, le encanta, la estructura normativa, la estructura jurídica. Creó el DEPRECO, el Pecto-Bismol, ahora se llama PEPCA, creó, las altas cortes, todas en estas cosas estaba a la mano del PLD, la crisis del 94 con el PLD, pero luego está incluso la
constitución, que es una constitución Leonel Fernández. Sin embargo, los gobiernos del PLD tienen un problema de que crean la estructura normativa y luego por pragmatismo político no aplican sus propias leyes. ¿Ustedes han estudiado ese fenómeno? Porque aquí yo en broma digo, aquí la gente se ríe, digo, no, que aquí todo está analizado, pensado, funglodizado, porque yo conozco bien a Funglodis, sé que hay unos observatorios de comunicación, de política. Entonces, ustedes han estudiado eso, o sea, la ruptura que hay entre yo tengo el mérito de crear la estructura normativa, por ejemplo, en transparencia. Nadie ha hecho más en transparencia, pero en los papeles. A la hora de la verdad hay un divorcio, sobre todo en la no aplicación y en los regímenes de consecuencia. Hablemos de eso desde Fungló, desde su observatorio. Nosotros no hemos podido, por falta de instrumentos, analizar algo tan ambicioso como eso. Pero me parece que la cuestión es cultural, que no es una cuestión del PLD. O sea, podemos encontrar decenas de miles de normas que no se han aplicado nunca. Y estamos promulgando nuevas normas que no se están aplicando. Y voy a poner un ejemplo, la de los reglamentos que comentaban. La ley 6317 sobre tránsito. Perfecta la ley tiene muchísimo potencial para enderezar las cosas, pero el milagro aquí tiene que hacerlo el santo. Eso es, que la autoridad, que el Intran, ponga las cosas en su lugar con el rigor que merecen esas cosas. No es una cuestión del PLD, del PRD, de ningún gobierno. Es que, bueno, también los ciudadanos tienen que asumir un compromiso en el cumplimiento de las normas. Porque, por ejemplo, siguiendo con el tema de tránsito, para yo no cruzarme un semáforo en rojo, para no robarme la luz en roja, no tengo necesariamente que estar sancionado, yo tengo que tener sentido común. Y es una cuestión de cumplimiento normativo. Entonces, hay una cuestión cultural complicada. Se ha creado eso. Sí, pero hay que tener cuidado, porque a los muchachos, a los niños se les educa. Correcto. Al adulto se le aplica la ley, se les reprime. Es así. Si usted se pasa en rojo, aquí hay una ley que dice lo que hay que hacer. Ahora, el asunto está que por conveniencia política, yo critico mucho a los gobiernos todos, que ellos solo actúan y aplican la ley, lo aplican de manera selectiva a quien no puede como sector dañarle, es decir, el glorioso club de los pendejos. No hay la posibilidad, ustedes no tienen algún tipo de sugerencia, porque ustedes son Funglode es presidente Leonel Fernández, o sea, aunque no quieran, pues indudablemente que hay un vínculo con un partido político que está gobernando y tiene posibilidades de mantener una altísima cuota de poder en el 2020. O sea, ¿se ha pensado en empujar un poco esa parte? Insisto y me repito, el asunto de que yo creo leyes, reglamentos para que se le pase la revista a los vehículos, para perder la licencia por puntos, pero entonces no lo aplico. ¿Ustedes han pensado un poco en eso? Sí, en trabajar lo que tiene que ver con la eficacia normativa y el cumplimiento, claro que sí. Y nos faltan, evidentemente, instrumentos para seguir en esa dirección. ¿Cuáles instrumentos faltan? Porque ustedes tienen acceso. Excelentes investigadores. Uno de ellos, el acceso a la información. Porque el trabajo de los observatorios requiere de acceso a la información que son generadas. Volvemos a lo mismo, esa es una ley del PLD. Saludos, José Tomás Pérez, ley de libre acceso a la información. Entonces, ¿cómo usted me va a decir, ahora el observatorio de Funglode me va a decir que no hace el trabajo porque no tiene acceso? Si el mismo PLD creó una ley que hasta cárcel le puede caer al funcionario si no da la información. Después de la ley venía un trabajo proactivo de las instituciones, tardaron los reglamentos muchísimo tiempo. Después de la ley implica un trabajo de las instituciones donde digan qué información está reservada, cuál no, cuál está disponible. Pocas lo han hecho. Y eso queda pendiente. Entonces, una pregunta. En estos tiempos en que la comunicación del poder ya no es tú estás allá arribota y la gente te escucha, te endiosa, te obedece, sino que la gente está contestataria en las redes, al ministro más bonito le dicen dos cosas cuando da un discurso. La gente es muy reactiva, la gente está ahí opinando y ahora es parte del sistema diario de hacer información. ¿Hacia dónde tiene que ir la justicia? Porque ya entonces la justicia depende de tener todos los días a un ciudadano mejor empoderado a nivel de información. En los países desarrollados, y para ahí deberíamos nosotros también anotarnos, ¿para dónde tiene que esto ir? Los países desarrollados iniciaron el proceso a la inversa. Educaron a sus ciudadanos y los ciudadanos podían leer sentencias y pueden entender realidades y participan de esas realidades. Incluso piensen en los Estados Unidos, en un proceso en el que se designa el escrutinio de un candidato a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. El tipo de cuestiones que sacan desde sus momentos en la preparatoria hasta el
buscando que el candidato sea lo más probo posible. Sin embargo, nosotros estamos en lo instantáneo, con pocas herramientas. El ciudadano que tiene deficiencias para articular algunas cosas, para resolver algunas cosas, tiene entonces una poderosa herramienta como el Twitter, como el Facebook, y termina razonando cosas que todavía no comprende. Sumado a la falta de información, porque en efecto, el detalle de la información pública que le decía, por qué nos faltan instrumentos, es porque la información tarda en llegarnos a las manos. O la construimos nosotros en el día a día, que es costosísimo la investigación. Si a ustedes no le llega, imagínense a Juancito Pérez Vidal, alias Tito. Por supuesto. Y las sentencias tardan, por lo general, en llegar. Por ejemplo, la del habeas corpus de Omega tardó un tiempo y ya se había razonado bastante. Estamos hablando, Harold, entonces de llevar las leyes a las escuelas para que la gente deje de militar esa ignorancia ahora. Sí, claro. Claro, comenzar por ahí. Y recuerden que hubo un abandono de asignaturas muy importantes en su momento, como la de moral y cívica, que ayudaba por lo menos a que se entrara en contacto con algunas cuestiones muy básicas. Pero el asunto es grave, el asunto es muy serio. El asunto es muy serio porque quizás con buena intención, se ha puesto la carreta delante de los bueyes. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, ustedes lo saben muchísimo mejor que uno, pues implicaba un fortalecimiento de las instituciones del sistema. De todas. En especial el Ministerio de Interior y Policía, que teóricamente es el jefe de la policía. O sea, el superior del director de la policía es el ministro, en la práctica es el presidente de la República. Entonces se suponía que el Código Procesal Penal, sumamente garantista, como dicen ustedes, pues implicaba la profesionalización de la policía como auxiliar de esa justicia para hacer el trabajo. Pero la policía lo que hizo fue lo que ha pasado en los últimos años. Entonces tenemos un Código Procesal Penal donde el delincuente, si tiene dinero y tiene buenos abogados, te arma un bendito lío en un tribunal y la cosa no funciona. Pero es mérito del PLD haber apoyado y aprobado el Código Procesal Penal. Lo que volvemos a lo mismo. Entonces, el mismo problema. El código tiene la justicia, se promulga el Código Procesal Penal, se inicia su aplicación en el año 2004, miren los años que han pasado, con una justicia que recibe el 50% de lo que debe recibir, con una policía que no se reformó, no se ha reformado, tuvo una nueva ley en el año 2016, desde el 2004, con un Ministerio Público que tampoco tiene lo que establece la ley, que le corresponde el 1.44% de los ingresos internos, o sea que y administra prisiones, por lo que no nos puede sorprender también la situación del sistema penitenciario. Si no vimos en ese momento histórico todo el paquete de reformas que había que hacer, entonces nosotros no hemos reformado la justicia penal. Logramos un nuevo código, avanzamos en cuestiones importantes, pero se quedó todo lo demás. Es así. La estructura normativa. Hubo cambios importantes. Lo que pasaba con el Código de Procedimiento Criminal era una barbaridad. O sea, nosotros no teníamos, antes del año 2004, por lo menos algo simbólico del Estado de Derecho en el ámbito de la administración de la justicia penal. Cuando digo pensar del pensamiento, de analizar, de trabajar, esta ruptura entre lo que se plantea, lo que se logra y lo que se hace. Es decir, el gobierno tiene unos intelectuales del derecho que saben muy bien todo esto que estamos hablando aquí, pero el PLD gobierna desde el 2004. E incluso a mí siempre llama la atención, bueno, si el PLD lo controla todo, incluido el Congreso Nacional, ¿por qué no sincerizar las leyes? Si el Estado no le puede dar el 10% al Poder Municipal, pues vamos a modificar la ley para que no sea un país ilegal y que cada año haya que hacer un chanchullito jurídico, queda bien en el presupuesto, para que no sea ilegal. Pero ahí está el 2.66, el 1, acabas de mencionar el 1.4, el 5 para aquellos. O sea, ¿por qué? ¿Qué puede explicar que no hay esa vocación para, aunque sean las formas, institucionalizar el país? Si no lo voy a cumplir, el 10 para el Poder Municipal, por ejemplo, pues vamos a sincerizarlo. Entonces aquí lo que se hace es que el presidente le da el 2.2 y se queda con el 7.8 guardado para ser magnánimo. Entonces yo, jefe del Estado, ayudo al ayuntamiento de Canca la Rana parte atrás y le arreglo las calles. No, pero no es usted que tiene que darme el dinero, es el Poder Municipal que debe tenerlo. Ustedes no han pensado, no le hacen una sugerencia al poder político sobre eso, porque pasan los años y uno ve, uno tiene 20 años hablando de esto. Es así, es así. Ya se ha hecho la sugerencia o de que la ley se adapte a lo posible o que se estudie qué es lo necesario para el Poder Judicial. El Poder Judicial, eso que solicita precisamente para la aprobación en cada
discusión presupuestaria todos los años es lo que necesita hacer. Y eso lo podemos ver todos, que se necesita. Entonces, si se necesita eso con el presupuesto que tiene que ser aprobado, bueno, que se conceda, que se cumpla la ley. Yo soy partícipe de que se cumpla la ley. Ya que lo aprobamos y tenemos ya más de 10 años en esto, que se cumpla la ley. Y para finalizar, Harold, ¿qué puede estar representando para un país el todos los años tener que hablar de la mora judicial? ¿En qué juicio de valor te merece eso? Eso también incide en la pérdida de confianza en el sistema. Es posible que mi solución o mi opción para resolver un conflicto que legítimamente debe llegar al Poder Judicial sea adoptarlo de manera privada por otros medios, porque pienso que la justicia es tardía, que es mejor no acercarnos por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, eso también afecta en la confianza. En la medida en que nosotros decidimos participar o acercarnos a la justicia, tiene mucho que ver con eso. Harold Modesto es el vocero más autorizado del Observatorio Judicial Dominicano y ya ustedes ven, nos ha ayudado a entender un poco más, quizás hasta a sufrir un poco más también, el sistema de administración de justicia de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continúa Enfoque Matinal. Continúa.